André, el... Buenas tardes, entonces vamos a hablar hoy de un presidente loco, pero un país loco. ¿M? Acá está entrando Daniel Nichenson. Bueno, entonces en primer lugar quiero agradecerles a todos los invitados virtuales por asistir a esta reunión. Como saben, nuestro grupo Temas de América Latina se formó en el año 2000 y desde entonces, ya estamos entrando. Y desde entonces está compuesto por amigos y conocidos interesados en temas relacionados con América Latina. Como digo, son charlas informales entre amigos y conocidos, no son charlas académicas, nada en especial, pero como amigos. Y nos reunimos mensualmente de manera virtual utilizando el sistema Zoom. Hoy tendremos el placer de escuchar y ver a Eduardo Blanchet y Raúl Berneri, quienes nos hablarán sobre el tema Milei, un presidente loco para un país loco. En cuanto a Eduardo Blanchet, nació en la Argentina, San Luis, Argentina, y completó su educación primaria en Brasil y en Argentina, y la secundaria también en Argentina y Costa Rica. Eduardo, acá estamos. Eduardo obtuvo su título en Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Después trabajó para el Instituto del Servicio Exterior de la Nación en 1977 y el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1978. Trabajó luego en la Embajada Argentina en Moscú entre 1981 y 86 y luego desempeñó funciones en la Embajada Argentina en Austria, representando al país en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Desde su retiro del servicio exterior en 1994, Eduardo y su familia residen en los Estados Unidos. En cuanto a nuestro invitado especial, Raúl Berneri, es un periodista, redactor y abogado argentino con más de 50 años de trayectoria en el periodismo. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador. Fue acreditado en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada Argentina, por más de 45 años. Así que vamos a comenzar entonces primero con Eduardo. Adelante, Eduardo. Bueno, ustedes están viendo la presentación aquí y dirán, ¿no es un poco agresivo decirle loco al presidente o un poco irrespetuoso? ¿Y no es un poco duro decirle a la Argentina que es un país loco? Y ustedes van a ver que la palabra loco tiene varios significados. En el caso de Milei, vamos a tomar que es un hombre muy entusiasta y después van a ver por qué le dicen el loco. Y en el caso de la Argentina van a ver cómo la Argentina se apartó muchas veces de un camino racional y por eso podemos decir que es un país que tiene características muy extrañas. Bueno, vamos a hacer todo con un poco de humor. Como son todos, somos todos de la misma generación, seguramente se acuerdan de la famosa película de Stanley Kramer del 63, una comedia deliciosa diciendo que el mundo está loco, loco, loco. Creo que el título todavía es válido hoy en día. Pero la pregunta acá es, Milei en el 2024, ¿cómo hizo un desconocido profesor de economía para ganar las elecciones presidenciales en un país altamente politizado, casi sin partido, porque la Libertad Avanza era un partido minúsculo? Lo que logró fue una coalición y ganó con el 56% de los votos contra el 44% de Sergio Massa, que era el candidato oficialista, que tenía todos los recursos del mundo, que tenía todo el aparato del Estado y sin embargo la gente lo prefirió a él. Acá tengo que hacer una especie de disclaimer, como dicen acá. Cuando fui trasladado a Moscú en el año 81, me tomaron esa foto en julio en la Plaza Roja, en julio del 81, o sea, en pleno verano, por eso me ven No tan... sube nada. No, ¿Me escucha? no están viendo las... No, no, no vemos los. Tienes que poner en share. Ah, No, no se ve para nada. un poquito, yo creí que estaba en share. No, no está todavía. A ver, un momentito.
A ver, share. Ahí lo están viendo ahora. No, no lo vemos. No. Ahí lo, Ahora, Ahora sí, ahora sí. ahora sí. Bueno, esta era la anterior. Esta, ahora me ven ahí. sí, uno con bigote, ¿no? ¿Quién es? Ese soy yo. En julio No. del 81, a los 6 meses de llegar a Moscú, y mi gran asombro al encontrar un país atrasado, pobre y corrupto, cuando yo esperaba encontrar la superpotencia que se oponía a la otra superpotencia, que es donde vivimos ahora. O sea que ese fue mi primer encuentro con el socialismo y mi descubrimiento de cómo funciona o no una economía centralmente planificada. Recuerden que yo había estudiado ciencia política entre el 69 y el 75, una época en la Argentina donde, bueno, se acuerdan que el golpe de Onganía vino en el 69, gobierno militar en el 74, en el 73 vuelve Perón a la Argentina, y en el 76 viene el otro golpe militar y estábamos en medio de una guerra, que no se reconoció como tal, pero fue una guerra entre la guerrilla de ideas socialistas y el ejército argentino. O sea, en aquella época las ideas socialistas pesaban mucho. Cuando volví en el 82, al cabo de 2 años, descubrí que la sociedad argentina compartía muchos rasgos con la soviética. Para mí fue un gran asombro. A pesar de tener una economía capitalista, el Estado fue creciendo e imponiendo tantas regulaciones que ahogaron la iniciativa privada, y esto ha sido así durante muchos años. El Estado se convirtió en una fuente de oportunidades para políticos corruptos, como le gusta decir a Milei. Entonces, eh, con esto les quiero decir que cuando Milei habla de que en la Argentina hay una contaminación de ideas socialistas, este, yo creo que tiene un punto ahí, porque realmente el peronismo, como vamos a ver ahora, fue el que introdujo muchas de esas ideas. Ahí lo tiene al presidente Perón cuando asumió en 1946, y a partir de entonces aplica un montón de medidas populistas que provocaron una grieta entre sus seguidores y la oposición. Esa grieta entre peronismo y antiperonismo existe hasta el día de hoy y ha logrado, o mejor dicho, explica que una persona que no es un político, que no tenía casi partido, tenía un partido mínimo, haya llegado al poder por justamente la imposibilidad de estas dos fuerzas contrarias de desarrollar la Argentina de una manera eficiente, ¿no es cierto? Los últimos 80 años tuvimos mayorías de gobiernos peronistas que no supieron resolver el dilema de desarrollar económicamente a la Argentina. Se instaló un ciclo de gobiernos peronistas con políticas populistas y antiperonistas que sufrieron una oposición destructiva, como saben bien ustedes que le pasó al presidente Macri. Después, otra de las características de la irracionalidad política y económica argentina es que Argentina ha sufrido varios episodios de alta inflación a lo largo de su historia. Por ejemplo, en el 89-90, cuando estaba Alfonsín, la tasa de inflación llegó a más de 5.000% anual. Las crisis económicas, las políticas monetarias ineficaces y la deuda externa fueron algunas de las causas que llevaron a estos niveles de inflación. Estas crisis políticas y económicas recurrentes, con el consecuente desprestigio de la clase política, llevaron a la presidencia Javier Milei, que prometió acabar con la inflación y la corrupción, achicar el Estado, reducir impuestos y devolver al país a la racionalidad económica. Vean que
qué ironía, el presidente loco quiere devolver el país a la racionalidad económica. Eh, bueno, para que ustedes vean los saltos que ha tenido la Argentina a través de su historia, eh, en 1930 la Argentina estaba entre los 10 países con mayor Producto Bruto Interno, estaba al nivel de Estados Unidos y de los países desarrollados. En el 2023 se ubicó a través del Producto Bruto Interno en el puesto 23, pero si hacemos producto por cápita está en el puesto 73, o sea que, y el índice de pobreza superó en el 2023 al 50%. Este número es terrible. Algunos estudios históricos sugieren que la pobreza urbana en 1946 podría haber estado entre 10 y 15% de la población, pero con disparidades regionales significativas en el interior siempre fue un poco más alta. Pero fíjense ustedes, del fin de la Segunda Guerra Mundial, del 10 al 15% de pobres, pasamos ahora a más del 50%, lo cual es absurdo en un país de la riqueza de la Argentina. Ahora les quiero mostrar unas fotografías. Voy a hacer como un pintor que con trazos gruesos va a ir armando el cuadro para que ustedes entiendan quién es Milei. Este es la foto de la grieta argentina. El presidente Macri del PRO, de Juntos por el Cambio, y Cristina Kirchner, la mujer que llevó al peronismo a su grado más alto de corrupción. Después tenemos acá al presidente Fernández, que fue un títere de Cristina y que hizo un gobierno considerado de los peores en la Argentina y que fue el antecedente. Por favor, pongan el mudo todos. Gracias. Esta presidencia fue tan mala y tan llena de problemas que creo que tuvo que ver también con la decisión de la gente de prescindir de los políticos profesionales. Esta foto es durante la campaña, la famosa motosierra, donde él decía que iba a cortar los gastos del Estado e iba a traer, digamos, un manejo del Estado muchísimo más eficiente. Aquí lo ven a Milei como presidente con la escolta de granaderos. Esta foto, miren la cara y la expresión. Esto fue en uno de los primeros viajes a los Estados Unidos, que hizo muchos, y lo invitaron a cerrar una sesión de Wall Bolsa. Street, del stock market. Acá está con Victoria, eh, ¿cómo es el apellido? Villarroel. Villarroel, una vicepresidenta que le aportó muchos votos, pero que hoy en día está en un gran cortocircuito con Milei, que la tiene prácticamente apartada de las decisiones. Aquí la ven con una gran amiga, Giorgia Meloni, una mujer que tiene grandes coincidencias ideológicas con él, la primer ministro de Italia, y han desarrollado una gran amistad. Aquí en esta foto, en otro viaje a Estados Unidos, lo ven con Elon Musk, con quien se ha reunido varias veces. Algunos dicen hoy en día que Elon Musk es el virtual vicepresidente de los Estados Unidos, así que es una gran amistad para tener. Y este señor de aquí, el que está a la derecha de él, es el actual ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina. En esta foto la ven a Karina Milei, a quien él llama el jefe, reunidos con Trump antes de que Trump asumiera la presidencia. Acá el Economist le dedicó una tapa donde dice que el desprecio que tiene Milei por el Estado es infinito, y ahí explica Milei de por qué está tan en contra del Estado. Esta foto él ha tenido siempre buenas relaciones con Cristalina Georgieva, la presidente del Fondo Monetario Internacional, y acaba de ir una misión del fondo a la Argentina,
donde hoy mismo los diarios hablaban de que se está preparando un nuevo préstamo de 10.000 millones de dólares que se daría en dos tramos y que le permitirían salir del cepo, que es la restricción que tienen los argentinos de comprar dólares. Aquí lo ven saludando al vicepresidente de China, Han Seng, en la asunción del presidente Trump. Durante la campaña habló muy mal de los chinos, pero en cuanto fue presidente, eh, hizo movimientos diplomáticos para tener mejores relaciones, ya que China es un gran cliente de la Argentina de productos agrícolas. Aquí lo ven de nuevo con la primer ministro Meloni en la asunción de Trump. Y esto fue lo que Milei dijo al asistir a la inauguración de Trump, que lo publicó en X, donde habla de la coincidencia ideológica que tiene con el presidente Trump. Luego de estar en Estados Unidos, viajó a Davos, donde dio un discurso muy controvertido, atacando a lo que llama la cultura woke y aseguró que el mundo debe eliminar el virus de la ideología woke al considerar que es el cáncer que hay que extirpar. Es el resultado de subversión cultural y detalló el feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración son todas cabezas del mismo monstruo cuyo fin es justificar el avance del Estado. Eh, Se quejó de que el wokismo tiene el deseo manifiesto de destruir la crítica y la disidencia. Y volvió a criticar a Davos porque esas políticas se han impulsado desde foros como este. Bueno, acá hay algo interesante que decir sobre la personalidad de Milei y un amigo nuestro eh, me hizo notar hace poco, él se dice eh, neurodivergente porque él tiene una dificultad neurológica y él dice que piensa que Milei está en el que debe tener alguna neurodiferencia que lo hace hacer que no pueda mentir, que diga exactamente lo que está pensando, independientemente de la reacción de su gente. Y a mí me hizo pensar eso, porque estos arrebatos que tiene donde insulta y donde dice cosas que socialmente parecen difíciles de justificar, creo que debe tener que ver con esa característica. No sé, Raúl, si después querés ampliar sobre el tema de la Y personalidad. cómo no, cómo no, cómo no. Bueno, vayamos al contexto geográfico para hablar de la Argentina y dar características que a veces se olvida uno y que son relevantes. Argentina es el octavo país del mundo en un país donde hay 195 países, o sea que es un país que tiene un territorio inmenso. ¿Qué características y recursos naturales tiene? Fíjense que las tierras agrícolas, las pampas, son como las de Ucrania, pero más extensas y con una producción más diversificada debido a un clima más cálido y húmedo. Argentina tiene ríos extensos y navegables, variedad de climas. Fíjense, para tener idea, la provincia más grande, de Buenos Aires, tiene 307.000 kilómetros cuadrados. En comparación, Francia entera tiene 551.000, o sea que ah, eh, es un poquito más grande que la mitad de Francia, solo una provincia argentina. Las provincias de Neuquén, Mendoza y Santa Cruz tienen grandes reservas de petróleo y gas. Hoy le escuché decir al gobernador de Santa Cruz que en 2 años la producción de petróleo de la Argentina, de gas y petróleo, iba a superar las exportaciones totales de cereales. Fíjense la cantidad de recursos disponibles. La energía hidroeléctrica es abundante debido a diques en ríos caudalosos. Argentina tiene 3 plantas nucleares y tiene mucha gente formada en ese terreno, como nos explicó nuestro amigo
de la agencia atómica. Gustavo. Gustavo fue el que nos explicó el avance que tiene la Argentina en este campo. Después tiene grandes reservas de minerales en las provincias de San Juan, Rioja y Catamarca. Tiene litio, que hoy en día es clave para las baterías. Tradicionalmente ha tenido 50 millones de cabezas de ganado, más cabezas de ganado que habitantes. Ha sido un famoso exportador de carne, pero ha perdido mercados por sus problemas políticos y económicos en favor de Uruguay, Paraguay y Brasil. Argentina es el quinto mayor exportador de vino, después de Italia, Francia, España y los Estados Unidos. Gran exportador de cereales, grasas, aceites, productos lácteos, pero también vehículos y partes y otros productos industriales. O sea que es un país realmente bendecido que debería tener un nivel de vida muchísimo más alto si tuviera políticas más racionales. Ahora, vamos a hacer el contexto histórico, pero voy a ser muy breve acá. Solamente quiero destacar que la Argentina en la época colonial era un territorio lejano y que no recibió mucha atención porque las colonias que sí tuvieron más atención eran las que aportaban plata y oro, como fueron el Alto Perú y México, que eran las verdaderas joyas de la corona. En cambio, la Argentina fue un territorio muy lejano y al que no se le veía grandes posibilidades. Lo que es interesante en la historia argentina y que tiene que ver con Milei son las ideas liberales que fueron las que prepararon el desarrollo de la Argentina como un país avanzado. Ahí hay que hablar de la figura de Juan Bautista Alberdi, que fue el que tuvo que ver mucho con la formación del Estado, y dos próceres liberales que los peronistas siempre pusieron de lado, que fueron Domingo Sarmiento y Julio Argentino Roca, que están justamente reivindicados por Milei. El Estado moderno argentino se basa justamente en la obra de Domingo Sarmiento con desarrollo de la educación en la Argentina. Recuerden que la Argentina ya en las primeras 2 décadas del siglo XX tenía una alfabetización de casi el 100%, una altísima alfabetización que hoy en día ni siquiera hoy llegamos a eso, lo que muestra un verdadero retroceso en materia educativa. Julio Argentino Roca fue el general que conquistó definitivamente la Patagonia para la Argentina, que estaba todavía en manos de tribus indias, y a partir de 1880 la Argentina se desarrolla de una forma increíble, que fue lo que le dio ese avance enorme que logró hasta 1930. Esa fue la edad dorada. Pero fíjense, en 1880 la Argentina tenía una población de 1.870.000 millones, casi una población sumamente escasa. Saltó a 4 millones en 1895 y a casi 8 millones en 1914. Bueno, después ya vamos a pasar a la política más moderna. Y acá les quiero hablar de un libro que me dio pie a mí para hablar de Milei el Loco, porque es así como lo llaman a Milei, el Loco. Y este libro, escrito por un periodista que seguramente Raúl lo debe conocer muy bien, es un libro muy negativo sobre Milei, porque dice cosas muy críticas de él, ya vamos a ver, habla de su familia, este, pero acá les decía yo que el loco en la Argentina es muy común. La gente, los muchachos se dicen, hola loco, ¿qué haces loco? Es una expresión coloquial. Pero los compañeros le decían el loco a Javier porque tenía características muy especiales que vamos a ver ahora. Fíjense, ese Javier Milei a los 19 años, cuando tuvo que decidirse si hacer
una carrera como futbolista profesional, jugaba para el equipo de Chacarita o ser un economista. Y decidió dejar el fútbol y dedicarse a la economía. Aquí vemos a uno de sus famosos perros. Él tenía una relación muy estrecha con este perro que se le murió y después lo hizo clonar. Pagó $50.000 para clonar este perro y obtuvo cuatro perros idénticos a este. Uno se murió y todavía conserva los perros. Y en el libro justamente hablan de que una vidente decía que lo podía hacer comunicar con el perro muerto y entonces hace toda una serie de elucubraciones sobre digamos, los problemas de salud mental de Milei. Bueno, breve resumen del libro o de la vida de él. En la primera infancia creció en un entorno desafiante, tenía un padre severo que era colectivero, era un chofer de colectivos que se compró un colectivo, le fue bien y después terminó como dueño de una línea de transporte público. Era un hombre muy severo, lo castigaba mucho, agresivo, físicamente agresivo con él, y eso desarrolló una relación muy estrecha con su hermana que lo protegía de la agresividad del padre. En su adolescencia fue cuando le pusieron el mote del loco, porque era una persona poco convencional, era un hombre muy original. Creó una banda de rock en la que era el cantante y que incluso como presidente se ha animado a presentarse y cantar. Eh, en cuanto a su educación, Milei es licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano. También fue profesor en la misma institución hasta el 2021, enseñando diversas asignaturas relacionadas con economía. Tiene estudios de posgrados en el IDES y en la Universidad Torcuato Di Tella, siempre enfocándose en el desarrollo económico y los estudios sociales. Milei dicen que es un gran lector, es un hombre realmente culto, ha escrito libros de economía eh, y dicen que el descubrimiento que hizo de la economía en 1989, seguido por su adopción de ideas económicas liberales, ayudó a moldear su visión del mundo y su carrera. Aquí hay que hacer una pequeña digresión con el término liberal, porque un liberal en la Argentina no es lo mismo que un liberal en Estados Unidos. Incluso la palabra liberal hoy en día se presta a confusiones porque no se sabe bien qué significa ser liberal. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, después en la carrera trabajó como asesor económico para un fondo de pensiones y un estudio famoso económico, el estudio Broda, obteniendo valiosas perspectivas sobre el sistema financiero argentino. Fue consultor en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo del Banco Mundial. En el sector de inversiones entre 2008 y 2021, Milei trabajó como ejecutivo especializado en riesgo de inversión en America Corporation, una empresa propiedad del empresario argentino Eduardo Eunarquian, que también lo ayudó mucho en su carrera hacia la presidencia. Como docente, ha enseñado una variedad de cursos en universidades tanto argentinas como extranjeras y sus asignaturas incluían macroeconomía, economía del crecimiento, microeconomía, teoría monetaria, teoría financiera, matemáticas para economistas. Otra originalidad de Milei, nunca un presidente argentino supo tanto de economía como Milei. Milei es un experto en economía y nosotros hemos tenido gente que realmente no sabía mucho de economía, casos muy conocidos como el de Alfonsín, que fue un gran presidente, un gran político, pero que de economía sabía muy poco. Esto resalta su profunda experiencia en teoría económica y su influencia significativa como un educador. La carrera multifacética de Javier Milei, marcada por una temprana curiosidad intelectual, un rigor académico, experiencia profesional en el sector privado y una pasión por el pensamiento económico liberal,
lo ha convertido en una de las figuras más influyentes de Argentina en la actualidad, tanto en la política como en la economía y en el mundo, diría yo, porque todo el mundo se ha convertido en una persona que llama la atención por este conocimiento tan profundo de los temas. O sea que es muy difícil discutir con él por el conocimiento teórico que tiene. Después, no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero la Escuela Austríaca de Economía es la que él sigue. En esto, Milei no es original. Cuando Milei habla, lo que está diciendo es que él cree a pies juntillas que lo que dice la Escuela Austríaca de Economía es lo que funciona. Y bueno, aquí ha habido, como ustedes saben, grandes pensadores de la Escuela Austríaca de Economía y que justifican, por ejemplo, su ataque a Keynes, porque Keynes decía que el motor de la economía es el Estado, mientras que la Escuela Austríaca de Economía ve al Estado como más bien un actor que distorsiona las relaciones de mercado. Entonces son dos concepciones totalmente distintas. Eh, Tiene una serie de cuestiones la Escuela Austríaca de Economía que no sería muy largo explicarlas, pero es lo que él se basa. Después hay otro gran influencia en su vida, que es la de Murray Rothbard, que es un destacado exponente de la escuela austríaca y defensor del anarcocapitalismo, que es lo que dice siempre Milei que sigue. En economía van a criticar al keynesianismo porque la intervención del gobierno solo puede conducir a inflación, recesión e ineficiencia, dice él. Ellos creen que, digamos, que el mercado es justamente el mecanismo que es el más eficiente en la asignación de los recursos. Eh, Después, la teoría del ciclo económico atribuye las recesiones a la expansión crediticia artificial inducida por los bancos centrales. Y de acá viene la idea que hizo circular durante la campaña, que era que quería suprimir el Banco Central. En filosofía política, la sociedad puede funcionar sin un Estado centralizado y coercitivo. Es un eslogan que repite todo el tiempo, que el Estado no es más que un distorsionador de la vida política y económica. Derechos de propiedad fundamentales para la libertad individual y la justicia. La crítica al Estado, que es una institución coercitiva y opresiva que viola los derechos individuales y perpetúa la injusticia. Y después también justifica una historia revisionista. Muchos eventos históricos han sido distorsionados o mal representados por historiadores oficiales. Como dice el dicho, la historia la escriben los vencedores o en este caso los que tienen el poder, ¿no es cierto? Después, hablemos de en qué circunstancias nació la Libertad Avanza. En 2021, en medio de la pandemia de COVID, la Argentina adoptó medidas similares a las de China, o sea, se cerró absolutamente todo, lo que generó mucha frustración en la población. Además, el gobierno de Fernández manejó muy mal la crisis y la economía, cometió muchos errores. Hubo corrupción con el tema de Pfizer, la vacuna no llegó por cuestiones ideológicas, se prefirieron las vacunas rusas también por razones ideológicas y todo eso no trajo más que consecuencias negativas. Después, los sociólogos dicen que la pandemia rompió la rutina en la sociedad, afectó matrimonios, amistades, las relaciones en general y cambió la manera en que la gente trabajaba. Eso de trabajar desde la casa se impuso. Esto trajo un cambio social que no pudo ser entendido en ese momento, principalmente por los jóvenes. Durán Barba, el asesor político de Macri, piensa que parte de este cambio fue provocado por el uso extensivo del teléfono celular, que dio a las personas un nuevo sentido de libertad y nuevos canales de comunicación política. Por ejemplo, mucha de la propaganda que hacían los jóvenes
sobre las ideas de Milei era a través de los medios sociales, justamente. Después hubo críticas de grupos liberales por la falta de libertad y la falta de habilidad del gobierno para manejar la pandemia. Los cambios en el empleo, en cómo las personas ganaban su vida debido a la pandemia, contribuyeron a la popularidad de las ideas de libertad, individualismo y autosuficiencia que Milei venía promoviendo desde el 2015. El cambio de ideas propuesto por Milei durante el debate político traía ideas muy novedosas que nunca nadie había planteado. La privatización de todas las empresas públicas, esto sí tiene un antecedente en Menem, que sí había hecho una primera privatización de empresas en la Argentina, la dolarización, la declarada guerra contra el progresismo, el feminismo y la ideología de género, que es parte de lo que él llama la batalla cultural, la destrucción del Banco Central, la eliminación total de la obra pública, que ya cumplió, la libre portación de armas. Esto no tuvo mucho eh, eco por la inseguridad en la Argentina, la abolición del salario mínimo, la negación de los 30.000 desaparecidos, que esto impulsado más que nada por la vicepresidenta Villarroel, y la férrea defensa de la libertad del mercado y la libertad en general. El mensaje de Milei durante la campaña presidencial insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes para frenar la inflación, reducir el Estado, un Estado de Derecho fuerte para proteger los derechos fundamentales y controlar el crimen, y reforma del Código Penal y de procedimientos, eh, ideas que todavía siguen y se están discutiendo todavía en el Congreso. Dolarización, recortes en el gasto público y un sistema de vouchers para la educación, que esto fue muy resistido en su momento. El credo de Milei: libre comercio, no proteccionismo, disciplina fiscal, no al endeudamiento imprudente, y combatir un Estado clientelística, a los políticos mentirosos y a un banco central que imprime dinero para cubrir déficits fiscales. Carlos Pañi, uno de los mejores analistas políticos de la Argentina, dice que la irrupción de Milei en la política llegó al poder debido a una crisis significativa de representación, particularmente desde la pandemia. Llegó prácticamente sin un partido muy pequeñito, sin un programa, bueno, un programa con ideas, pero sin un programa definido, un equipo, representantes, pocos diputados, menos senadores, casi no tenía gobernadores ni intendentes que lo apoyaban. Esto sí que es absolutamente inédito en la política argentina, que un outsider como él, sin apoyo de de toda la estructura política, haya llegado tan lejos. A pesar de estas carencias, fue elegido porque un sector importante de la sociedad argentina decidió rechazar la política tradicional, eligiendo a alguien que encarnaba las supuestas virtudes de la antipolítica. Y para terminar y dejarle el espacio a Raúl, una evaluación del desempeño de Milei después de un año en poder. Ya tiene un año en el poder y podemos ver si sus ideas corresponden con su práctica. En cuanto a la gestión económica, las medidas de austeridad para revertir el declive económico: control de la inflación, reduciéndola del 25% en diciembre del 23 al 2% en noviembre del 24, tendencia que todavía continúa. Redujo los ministerios de 18 a 8. Eliminó el déficit presupuestario, cosa que mucha gente decía que era imposible de hacer, mediante la reducción del gasto público de hasta un 36%, y recuperó las reservas del Banco Central. Eliminó subsidios al gas natural y la electricidad. Eliminación de subsidios sociales e intermediarios. Esto era un gran negocio de los intermediarios, que tenía que ver también con la organización de los piquetes. Jubilación anticipada para empleados públicos, supresión de instituciones estatales consideradas no esenciales. Desregulación masiva para liberar mercados, desde el alquiler de vivienda hasta las aerolíneas.
Ya hablamos de la deuda y relaciones con el Fondo Monetario, muy buena relación con la directora del Fondo Monetario y la misma Georgieva ha salido a felicitar a Milei por todos los logros en este año, eh, lo que haría, digamos, posible que siga obteniendo dinero para salirse justamente del cepo. Escenario político y gobernabilidad, la necesidad de reformas económicas, institucionales y culturales a través de la batalla cultural para terminar con un país populista. En día lo dice abiertamente, la idea es acabar con el kirchnerismo y todas las ideas, como él las llama, socialistoides que introdujo el kirchnerismo. Milei logró algo increíble, logró imponer fin a las protestas públicas continuas, los piquetes. Hubo más de 8.000 al año en Buenos Aires, lo cual es una locura absoluta, devolviendo la ciudad a sus ciudadanos. Las protestas hoy en día pueden hacerse, pero sin bloquear las calles. También pudo limitar las huelgas generales organizadas por los sindicatos peronistas, un arma que había hecho inviables a los gobiernos no peronistas. Gobiernos anteriores con muy buenas intenciones como él para revertir digamos, el declive económico, siempre chocaron con los sindicatos peronistas. La verdad, tal vez Raúl nos puede indicar un poco más cómo hizo para domar a los sindicatos peronistas. Lo único que yo quiero decir es que tiene un ministro del Interior que es un hombre que tiene muchísima habilidad política, que es Francos, Guillermo Francos, y que es un hombre responsable por la buena relación que tiene el gobierno con muchos de los sindicatos. Para terminar, lo que cabe ahora es la creación de su propio partido mucho más amplio para las elecciones legislativas de fin de año, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Con esto, si logra ganar, cosa que todo el mundo descuenta, va a tener un apoyo en el Congreso muchísimo más grande del que tiene hoy en día. Los resultados de esta elección van a ser considerados como la aprobación de su gestión y la consolidación de la libertad avanza en el terreno político. Y con esto lo dejo a Raúl, que nos va a hablar de cómo viven los argentinos a Milei allá desde Buenos Aires. Gracias, Eduardo. ¿Podés salir del share ahora? Sí, podemos sacar Sí, las diapositivas y vamos sí. a pedirle a Raúl que siga adelante con su presentación. A ver, ¿cómo era que se hacía esto? Raúl, ¿estás ahí? Sí, sí, por supuesto. Estoy aquí esperando que el millennial Ahí de está. Eduardo nos saque las Adelante, Raúl. diapositivas, ¿no? Adelante. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Sí. Vos hablabas, Eduardo, de que el apodo de loco que tiene Milei, pero realmente lo primero de loco es asumir la presidencia de un país como Argentina, ¿no? Para hacerse cargo de este gran desorden, de estos sectores en pugna, sectores sindicales, económicos, políticos, que realmente tironean de todos lados y es muy difícil satisfacer y no dejan gobernar muchas veces, ¿no? Bueno, la primera conclusión es que Milei tiene el programa de reformas más ambicioso de la era democrática, pero tiene la menor cantidad de recursos para hacerlo, ¿no? Se habla de que Milei no tiene ningún filtro, no puede hablar si no es en forma sincera, pero ha demostrado que es pragmático, no es en sus decisiones, no las lleva a fondo, eso es aparentemente un discurso para intimidar y para imponerse a sus adversarios, ¿no? Eh, Milei, hay varias causas del ascenso de Milei. En primer lugar, provocó una gran conmoción en la Argentina, su triunfo, porque terminó con ese bipartidismo que había entre la centroizquierda y, digamos, centro-derecha desde el comienzo de la era democrática, en más de 30 y pico de años, un poco más, ¿no? Eh, Después, como decías vos, Eduardo, un outsider
del sistema político, y creo que es uno de los presidentes economistas, el primer economista en más de 100 años en la Argentina. Todo el resto de gobernantes habían sido militares o abogados. Así que ahora, con este economista, bueno, la gente lo ve de otra manera también. Se empieza a ser conocido en el año 2018 con su participación en programas televisivos, con un discurso que era agresivo y hasta insultante. Cuando le querían discutir cosas de economía, él llamaba burros, como el término más suave a sus ocasionales adversarios. Entonces, realmente apabullaba y era difícil enfrentarlo. Y como bien comentabas, Eduardo, en el año 2021, él crea un partido, que es La Libertad Avanza, para presentarse como diputado nacional en las elecciones de ese año. Crea ese partido, él saca el 17% de los votos y es elegido diputado nacional. También tiene un discurso antiestado muy fuerte, una cosa que no era común entre los candidatos, hablar tan en contra del Estado cuando había una cultura política surgida ya del peronismo del año 46, donde el Estado era el rector de la economía, el rector social. Nadie se oponía de una manera tan fuerte a esto. Y él lo hizo, ¿no? Hay algunos analistas que dicen que él se inspira en el movimiento Cinque Stelle que crea Beppe Grillo en Italia, y junto con un colaborador, Casaleggio, que era un experto en redes web. Y también se inspira a algo en Podemos, el movimiento español, que empezó a hablar de la casta, empezó a criticar a la casta en España. El hecho es que él, con ese discurso, empieza a conquistar a sectores de la población y en ese sentido su base electoral primero son los jóvenes. Porque acá vamos a hacer una rápida digresión. ¿Qué había pasado? En el año 2008 hubo un enfrentamiento muy grande entre el kirchnerismo y los sectores productivos de la Argentina por la suba de impuestos a las exportaciones que los dejaban sin ganancia de estos sectores. Ahí quien capitalizó ese descontento de la producción fue Mauricio Macri, quien en el año 2015 le gana al peronismo, y es la primera vez que un presidente ni radical ni peronista obtiene la presidencia. Subió con mucha esperanza, pero defraudó a mucha gente porque esperaban que hiciera unas reformas radicales, pero no las hizo. Inclusive, cuando se va del gobierno, se va con inflación de más del 70%, una pobreza del 35% y un desempleo del 10%. Asume después Alberto Fernández, y con la pandemia se desarrolla un punto de inflexión. Porque la gran mayoría de los jóvenes de la Argentina, hay muchos de ellos que no tienen empleo, y es la tercera generación de argentinos que han visto que su familia no tiene trabajo firme, un trabajo estable. Ni sus abuelos, ni sus padres, ni ellos tienen trabajo firme. Y eso ha generado una penuria económica muy grande. Y en la pandemia se privilegió a los empleados del Estado que cobraban su sueldo, mientras que los trabajadores informales tenían que sufrir, tenían alguna ayuda y tenían que sufrir. Todo esto fue un punto de inflexión. Cuando aparece Milei, recibe inmediatamente el apoyo de los sectores medio altos y altos de la producción, y los sectores, diríamos, bajos de los votantes, ¿no? Y en ese sentido, él le habla a la juventud de la Argentina, que fundamentalmente es gente que no está en el Estado, es gente de otro informal. Mayormente los jóvenes tienen un desempleo acá en la Argentina de aproximadamente un 60-65%, pero representan mucho electoralmente, porque el sector de 35 años para abajo representa el 40% de los votantes. Y Milei prefiere en su campaña para la presidencia
seguir siendo una celebridad, como había sido en los programas de televisión, y cuando era diputado, él sorteaba, hacía un sorteo de su sueldo de diputado como una especie de repudio a la casta. Y sigue hablando a ese sector, y deja el armado político en manos de su hermana, como decía vos, Eduardo, a quien él llama el jefe, a un asesor muy joven, que se llama Santiago Caputo, que es el sobrino del actual ministro de Economía, y a quien se denomina, acá en Buenos Aires, en Argentina, se denomina el triángulo de hierro del poder, porque es la mesa absolutamente chica de la toma de decisiones, a la que después ingresa en algunas oportunidades el jefe de gabinete, que es Guillermo Franco, que es un político, como decías Eduardo, muy experimentado y un ministro dialoguista, ¿no? Así asume entonces la presidencia, y él sigue hablando a estos sectores medio altos y sobre todo a la juventud, porque recelan un poco del Estado, y él había asumido con la promesa de bajar el gasto público, achicar el Estado y superar la iniquidad, o por lo menos desigualdad, que se había creado en el gobierno de Alberto Fernández, que fue un gobierno, como decía Eduardo, donde se había registrado mucha corrupción en la compra de vacunas y en una serie de decisiones oficiales. Vos hablabas de los piqueteros, que hubo 8.000 piquetes en un año en la ciudad de Buenos Aires, que interrumpían el tránsito, no dejaban pasar a trabajar a nadie, y te recuerdo que varios de los dirigentes de esos movimientos más grandes eran funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que era el que tenía que atender a los piqueteros. Entonces, no lograban decisiones en el ministerio, entonces movilizaban a los piqueteros para mantener permanentemente la atención, y de paso, con esa movilización también obtenían dinero, porque tomaban dinero de la gente pobre y los censaban cuando iban a los piquetes. Si no iban, les sacaban los planes sociales en ese sentido. Ahora, en este momento, el gobierno está absolutamente orientado a las elecciones de medio término, que se van a hacer a fines de este año. Todavía no hay fecha. En marzo seguramente la va a decidir la Cámara Nacional Electoral, y donde hay mucha esperanza de lograr mayor cantidad de legisladores. En este momento y en el año 23, Milei logró nada más que 38 diputados sobre un total de 272, y 7 senadores sobre un total de 72 que integran la Cámara. Ahora, de acuerdo a distintas encuestas, la preferencia, o lo van a votar, el 42% de los argentinos. Y en segundo lugar figura Cristina Kirchner con el 26%, y en tercer lugar el movimiento de Mauricio Macri, Propuesta Republicana, el PRO, con el 7%. Milei se ha cooptado a gran parte del electorado del PRO, que es un electorado de centro derecha tradicional, y eso hace que están organizando en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito electoral más grande de la Argentina, que tiene más de 13 millones de votantes y representa el 37% del total del padrón de la Argentina. Allí siempre se ha dicho que es la madre de todas las batallas. Están institucionalizando la Libertad Avanza con distintas alianzas y distintos pactos con otras fuerzas. Todo esto apunta a lograr un respaldo más institucional, porque si bien cuando ganó en el año 23, una cosa que sorprendió fue la amplitud geográfica de su triunfo, porque ganó en 352 distritos, de los más de 500 distritos electorales que tiene la Argentina, no logró ninguna gobernación. Y eso es una aspiración que se tiene ahora, pero fundamentalmente lograr mayor cantidad de legisladores. Según una encuesta del CEOP, que es el Centro de Estudio de la Opinión Pública,
acá de Argentina, casi el 37% de los argentinos, uno de los principales logros destaca cómo terminar con el déficit fiscal. Después, casi un 30%, pasar la motosierra por el Estado. Y fíjense que bajar la inflación está en tercer lugar con el 14% de las opiniones. Es decir, que en la Argentina ya la inflación ha dejado de ser la principal preocupación, sino es a ver cuánto baja el mes siguiente. Teniendo en cuenta que en el año 23, cuando el candidato oficial era el exministro de Economía, Sergio Massa, la inflación fue de más del 211%, fue la inflación más alta del mundo en ese momento. Y este año 2024, con todos los arrastres estadísticos, se calcula que va a termina en un 117%, que el mes de diciembre cerró con un 2,7%, algo que en la Argentina no se veía hace muchos años, ¿no? A lo mejor para toda nuestra audiencia que vive en Estados Unidos o en otros países, es una cosa aberrante el 2,7%, pero para acá, para los argentinos, es un gran logro, ¿no? Y acá las grandes preocupaciones que tienen los argentinos en este momento son los bajos sueldos y los ingresos. El 42%, casi el 43%, están preocupados por los sueldos. Hay que recordar que el sueldo mínimo en la Argentina es de $230. Es una gran parte de la población la que lo recibe. Otro es el crecimiento de la pobreza, el 39% prácticamente de los argentinos están preocupados por eso. La inseguridad, que últimamente se ha dado una gran ola de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, en la periferia de la capital federal, que acá que nosotros la denominamos el conurbano, el crecimiento de la desocupación, ¿no? Porque eliminando las estructuras estatales han quedado ha aumentado un poco la desocupación en ese sentido. La corrupción que un 22% aproximadamente ha expresado su preocupación por ello, y en un sexto lugar está la inflación, como decíamos recién. En general, ya te digo, la gran disputa de Milei ahora es ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires, que ha sido siempre su bastión electoral, pero notoriamente y paradójicamente, el 50% de los argentinos no sabe definir, de acuerdo a una encuesta también del CEOP, no sabe definir quiénes son los que participan, quiénes son los de la oposición. No sabe identificar quiénes. Está Cristina Kirchner, pero en este momento hay una gran interna entre Cristina Kirchner y el resto del peronismo que la acompañaba, con el gobernador Kicillof a la cabeza, una gran interna por la fecha de elecciones y sobre todo la confección de las listas. Ahora, la gran pelea es la confección de las listas. Así que esa disputa puede llegar a ser fatal también al peronismo, como le pasó en las elecciones legislativas de Macri, que fueron en el año 2017, donde el peronismo concurrió dividido en tres partes, y ahí ganó Macri. Muchos bancas ganaron, que son las que ahora se van a renovar y las que quiere Milei ganar, ¿no? Y bueno, eso es un poco un panorama de lo que tenemos acá en la Argentina en este momento. La inflación ya casi no es una preocupación. Hay en la oposición, y hay mucha gente que dice que es el peor gobierno, alrededor de casi un 50% dice que es un gobierno muy malo, pero también hay un 48, un 49% que dice que es un buen gobierno y tiene mucha confianza en él. Creo que podemos resumir esta presentación señalando que hay mucha gente que está mal, pero confía, pero cree que es un camino que se va a poder continuar, sobre todo después de tantos años de una predominancia de un Estado que ha sido expoliador de los recursos de los que trabajan. Así que bueno,
llegamos hasta acá y si hay algunas preguntas, estamos dispuestos a, por supuesto, a contestarles. Bueno, muchísimas gracias, Raúl y Eduardo. Vamos a tomar algunas preguntas ahora de la audiencia. Por favor, hagan indicación si están interesados en alguna pregunta concisa, así tenemos tiempo. Adelante, Eduardo. Edward, adelante. Sí. Bueno, muchas gracias para la charla. Bueno, mi pregunta. Eh, ¿No se podría decir que Milei está siguiendo los pasos que comenzaron a mediados y finales de los años 1970, cuando Pinochet y su junta se acercaron al profesor Harberger y los Chicago Boys? Milton Friedman siempre recibe el crédito, pero no se basa en hechos. Uh, Harberger, que fue de la Universidad de Chicago, uh, fue esposado con una chilena y viví en Chile muchos años. Bueno, a, a diferencia de Argentina, el gobierno de la Unidad Popular había capturado los medios de producción y casi había logrado estrangular los medios de oposición, televisión, radio y prensa. Redujeron la inflación de más del 600%, privatizaron la mayor parte de los servicios médicos, de la seguridad social y las empresas estatales, eliminaron los subsidios y abrieron el país a la inversión extranjera. Según el Banco Mundial, el Producto Interno bruto por persona en 1973 era un $630 y en el año 2023 17.000 más o menos dólares. La tasa de pobreza ha caído de más de 60% en 1984, ¿sí? Hasta hoy día menos de 4.5%. Entonces, mi pregunta, disculpe, es si Milei seguirá políticas similares respecto a la privatización de los servicios sociales. Raúl, Eduardo, adelante. A ver, Vos, Eduardo o Raúl. Raúl. sí, mira, Eduardo, no el otro Eduardo, ¿no? Eh, yo creo que no puede privatizar los servicios sociales. Acá hay una gran obra social que atiende a los jubilados, que si bien le han reducido los ingresos, aquí toda la gente tiene cobertura social y existen obras sociales privadas donde hay mucha gente que está afiliada a eso, ¿no? De todos modos, Milei también para estas elecciones está cuidando el tema social porque me refiero políticamente, ¿no? Por ejemplo, toda la inversión que iba a hacer en obra pública y que la cortó de raíz, ahora la va a destinar a planes sociales o a la ayuda social. Son más de 600 millones de dólares al año. Y todo eso lo va a volcar en ayuda social. Vos, fíjate que vos nos contabas lo de la época de Pinochet. Yo recuerdo en la época de Menem, donde hubo unas privatizaciones, prácticamente se privatizó todo. Y después hablando con funcionarios de aquella época, uno los había tratado y todo eso, una vez que terminó su gobierno, nos decían, mira, tendríamos que habernos preocupado un poquito más por la gente, haber hecho otro tipo de ayuda para la gente, ¿no? Porque estaban enunciados en los planes de privatización y no se concretaron. Otra bandera que existe en la Argentina y que en Chile ha sido motivo de revueltas y de reclamos muy fuertes, el tema de la educación pública, las universidades. Acá es una bandera muy importante el libre acceso a la universidad.
aquí se decretó en el año 1918. O sea que cualquiera podía entrar a la universidad, por supuesto, en aquel momento con un examen de ingreso, pero había la posibilidad de estudiar en las universidades, cosa que antes era muy prohibitiva y era nada más que para los hijos de las élites. Así que yo no pienso que pueda llegar a privatizar la cuestión pública. Ha habido aumentos muy grandes y algunos desorbitados, algunas obras sociales privadas, pero el gobierno ha negociado como para que se bajen algunos puntos en ese sentido. ¿Mm? Muy bien, muy bien. No sé si está tu Este, pregunta contestada, Eduardo. ahí, Gracias. bueno, Sí. gracias. Esteban, ¿tienes una pregunta ahí? Esteban. No, ok. Daniel, ¿dónde estás, Daniel? No lo veo, Daniel. Estaba ahí hace un... Gustavo. Gustavo. A ver, Gustavo, a ver. Gracias por Sí, darme la adelante, palabra. Gustavo. Sí. Gracias por darme la palabra, Ovidio. Ujú. Ambos oradores se han referido a distintas facetas de mi ley, algunas de las cuales parecerían controvertidas. Por un lado, han dicho de que es una persona muy culta. Por otro lado, han dicho que es un buen escritor y ha escrito libros. Este, es una persona que obviamente quiere figurar y quiere ser una estrella, pero por el otro lado ataca ferozmente incluso a aquellos que de alguna manera los apoyan. Es una persona que no da la sensación de querer rodearse de gente muy capacitada, y ha sacado de su equipo prácticamente cada mes. Hay una renovación del mismo por distintos motivos, porque no siguen sus políticas o porque no les gusta, lo que sea. Y mi pregunta, no sé, a Raúl o Eduardo, aquel que crea que puede responderla, es: ¿cómo definen la, a Milei como político? ¿Es un showman? ¿Es una persona que usa determinadas técnicas para poder llegar a la población? Es decir, ¿cómo lo ven? Es decir, ¿es todo un armado? Ese palabrerío y esa forma de actuar, a veces un poco bestial, es una cosa que tiene ya, digamos, es un esquema de poder llegar a su núcleo de votantes, o realmente es una persona que tiene una lobulotomía que no le permite eh, no dejar de decir la verdad. Es decir, ¿cómo lo definen? Es decir, ¿cuál es el personaje? A Esa es ver, mi Raúl o pregunta. Eduardo. Dale, A ver, Raúl. Eduardo, a ver, No, Eduardo, ¿vos qué, vos, 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 qué entendés? vos estás más cerca de él. No se Bueno, tiren la pelota, a ver quién contesta. no, Gustavo, para nada, no, al Yo contrario, lo estoy que en pasa es que Buenos Aires también, Raúl, ¿eh? bueno, entonces estamos a la par, vos entendés Estamos a también la de lo par. que entendés de lo que sucede, ¿eh? Y No, bueno, por hay eso que te hablar, pregunto, es un hay que serte personaje que no sincero se como puede Milei. definir muy bien. Bueno, Yo no, dale, dale. dale, Eduardo, dale, Bueno, yo digo dos cosas y vos completalo. Yo creo, dale. yo creo que Milei es una persona mucho más capaz de lo que deja entrever su figura pública. Es un hombre que ha demostrado pragmatismo, inteligencia y que no sé por qué razón se mete en esos discursos como el de Davos, por ejemplo. Yo no lo hubiera dado, porque soy yo. Él consideró necesario. Yo hubiera elegido otra batalla. Yo hubiera preferido que hablara de economía, de desarrollo y lo que va a pasar este año, que según él es el año de la reconstrucción argentina. ¿Para qué se meten esas batallas? No sé, pero te puedo asegurar que lo que él ha demostrado en un año de ejercicio de la presidencia es que es mucho más astuto, mucho más inteligente de lo que la gente lo creía. Raúl, Bueno, vamos, Sí, Jaime estaba levantando la mano. Jaime, perdón. Estás en mudo, Jaime. Salí de silencio. Está silenciado, Jaime. Ahora, adelante. ahora. Eh, eh,
Primera pregunta es, con toda la política de austeridad que ha implementado Milei, ¿cómo es posible que el índice de pobreza haya bajado? Generalmente, cuando implementas medidas de austeridad tan severas, donde la inflación ha disminuido tanto, me parece un poco incongruente decir de que el índice de pobreza ha disminuido, como lo dijiste. No sé qué criterio están usando, pero generalmente uno no va con otro. El segundo es más que todo un comentario. Cuando he estado varias veces en Buenos Aires, la última vez que estuve visité el museo, no recuerdo cómo le llaman, el Museo de la Memoria, que es el antiguo Ministerio de Marina, Sí, donde sí, la, La Escuela AMIA. Mecánica de la la Armada. Escuela de Mecánica de la Armada, sí, Ah, la Escuela de Mecánica de la Armada. Y ahí está correcto. ampliamente documentado todos los abusos de la Junta Militar, el número de gente que mataron, hay testimonios, hay películas, hay las celdas donde estuvieron estos prisioneros y ahora de pronto nos están tratando de decir de que eso no es verdad, que eso no existe, cuando existen todos estos testimonios. Lo mismo está pasando o pasó en Chile, que están tratando de suavizar todo lo que hizo Pinochet, que está ampliamente documentado en un museo, y en el Perú el mismo fenómeno de que cuando la gente derecha asume el poder, están tratando de desvirtuar todos los abusos del ejército durante la época del terrorismo. Entonces, esas son las dos preguntas que tengo. A ver, entonces la disminución de la pobreza, esa estadística, ¿cuán realista es? ¿Quieren que contestar alguien? Sí, Este, yo quisiera decirle a Jaime que de acuerdo a opiniones de algunos economistas, opiniones que muchas veces la dicen en reserva, eh, lo que sostiene a toda la Argentina es la economía informal. No ha colapsado la economía porque hay todo un circuito informal que maneja plata, maneja dinero en efectivo, y eso hace que pueda mantener la vida diaria y la vida cotidiana. Y toda la economía registrada es mucho más pequeña debido a la cantidad de impuestos, a la presión impositiva que tiene la Argentina, que es tremenda en una serie de impuestos, ¿no? Así que algunos economistas dicen eso, en ese sentido, que se cortó. Raúl, no te escuchamos. A ahí ver, está. La adelante. economía no colapsa precisamente porque la economía informal, con ese circuito de dinero en efectivo, la está manteniendo. Jaime, te voy a contestar el tema que planteaste con respecto al Museo de la Memoria. Vamos a hablar como Milei, vamos a hablar a calzón quitado. En la Argentina hubo una guerra, hubo miles de atentados de los guerrilleros que mataron muchísimos generales, militares, policías, atentados de todo tipo. Hubo una verdadera guerra. El ejército reprimió a los guerrilleros y bueno, después viene que hubo 30.000 desaparecidos. Según lo que sabemos hoy en día, ese número apenas llega a 9.000. Yo creo que en una guerra hay dos bandos. Un bando siempre te va a decir una cosa y el otro te va a decir la otra, pero la verdad es que hubo una guerra feroz en la Argentina. Bueno, Luis Guarda tiene una pregunta. Adelante, Luis. No, primero un comentario. Me parece que hay un paralelismo entre el trumpismo y lo que hace Milei. Yo los veo muy semejante a los dos. No sé qué opinan ustedes, pero tengo dos preguntas. Con con este cambio un poco hacia inversiones a nivel de tipo social, en vista de las elecciones que van a venir a fin de año, ¿no está un poco traicionando su programa inicial? Porque si va a sacar dinero
los programas de infraestructura y todas esas cosas hacen más difícil la recuperación de la economía argentina desde el punto de vista por lo menos macroeconómico. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la política exterior del gobierno argentino actual? Lo pregunto especialmente con respecto a Chile, con quien siempre han habido problemas fronterizos y de ese tipo. Dos preguntas. Eduardo, Bueno, Mira, una. tu punto es muy bueno, Luis, muy bueno. Pero te voy a decir, fíjate la ironía. Cuando la Argentina negocia con el Fondo Monetario programas de ayuda, eh, eh, en los anteriores, en las anteriores instancias, siempre le decían, bueno, pero está bien su plan, pero no es lo suficientemente bueno como para recomponer, digamos, la estructura económica. Fíjate la ironía, ahora cuando están negociando con el Fondo Monetario, los del fondo le dicen, mire, su programa es excelente, es maravilloso, pero usted se está olvidando de la gente, se está olvidando. Entonces, fíjate la ironía, es el propio Fondo Monetario que le dice, lo vamos a ayudar, ¿eh? Pero fíjese que la gente se está muriendo de hambre. Usted tiene que hacer algo por esa gente. Está bien el ajuste, es necesario para ir a una economía mejor, pero fíjese, no deje a la gente morirse de hambre. Y entonces, ¿qué hace Milei? Va y dice, ok, entonces ustedes me van a autorizar que en esta circunstancia y en este año, en vez de mandar ese dinero a desarrollo de infraestructura, lo hago a favor de la gente. La segunda yo pregunta creo es si, Raúl, con la política exterior hay un plan, una sí, estrategia. yo creo que hay un pragmatismo. Milei quiere instalarse como un líder global del liberalismo, del anarcocapitalismo, como él dice. Entonces, hay veces que hay algunos exabruptos verbales que son difíciles de digerir de pronto en la política exterior, pero siempre hay una recomposición de relaciones porque los intereses son permanentes. Siempre la segunda línea de la Cancillería siempre tienen que ir a pagar los incendios que se producen. Fíjate que con Lula, si bien no se ven cuando hay, no se tratan de no cruzarse cuando hay eventos internacionales, la economía sigue igual, el intercambio sigue. Y con China, al empezar su gobierno despotricó contra China, pero después bajó el barrilete y ahora hasta están negociando a ver qué puede pasar con el superpuerto que quieren instalar los chinos en el extremo sur del país, en Tierra del Fuego. Hay un pragmatismo ahí que, bueno, a veces no se condice con una coherencia, digamos, con una especie de coherencia, ¿no? Lo que pasa es que en el exterior hay otra coherencia, así que, en fin, habría que ver qué es lo que pasa, ¿no? En eso. Daniel, ¿alguna pregunta? Eh, no sé si me oyen. ¿Me Perfecto, oyen? Sí, se oye te bien. escuchamos bien, Daniel. Gracias, Adelante. gracias. Bueno, tengo muchos comentarios, pensamientos. En primer lugar, quiero mencionar como alguien que viene de provincia, yo soy mendocino. La Ah, muy opinión bien. la opinión en el interior no es lo mismo que en la capital. No sé si se reflejan los números, pero yo creo que primero tenemos que definir lo que es liberal y libertario. En Argentina se considera mucho liberal al sentido inglés. En Estados Unidos liberal es de izquierda, libertario es otra idea. Es más bien él es un libertario, pero no ha sido consecuente con todo. Por ejemplo, el dólar está bajo, el peso está fuerte y en el interior hay voces de gente de las provincias limítrofes con Chile que van a comprar las necesidades más básicas en Chile, con la caída de ingreso de todo el comercio de las provincias limítrofes. Eso va a tener que adaptarse. Yo querría mencionar algo como médico y como neurocientífico, porque el título de vuestra conferencia está loco o no está loco, o el país está loco. En realidad eso es tratar de introducir una especialidad profesional, la psiquiatría,
y uno diría que alguien que habla con perros muertos o que considera perros hijos no conforma con el pensamiento de lo que es ser cuerdo, y efectivamente parecería que él no tiene trabas, y uno se pregunta si es o se hace. Por de pronto me doy cuenta de que él ha llegado al poder no solo porque él ganó, sino que el otro lado perdió, que es lógico para aquellos de nosotros que han visto decaer la Argentina por 80 años y que ha decidido una de las decisiones más difíciles que un ser humano puede tener, que es vivir en otro país, con otro idioma, con otra cultura, con otra, etcétera. Y lo hemos tomado todas esas decisiones porque en un momento determinado de nuestras vidas decidimos que la sociedad donde habíamos nacido y crecido no era o no se movía en la dirección correcta. Yo pienso que el populismo, el cristianismo, la corrupción perdió y ganó el otro lado. La política es un péndulo muy parecido, como dijo Luis, Argentina a Estados Unidos. Ganó Trump o perdió el Partido Demócrata, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo a la Argentina, la gran pregunta para Eduardo Raúl, y Raúl, Raúl es, ¿esto va a durar o no? Y nadie tiene una bola de cristal, pero acabo de venir de Córcega y visité la casa natal de Napoleón y escuché nuevamente la historia que doña Leticia, la mamá de Napoleón, le informaron que su segundo hijo había sido coronado emperador de los franceses. Y doña Leticia preguntó, y bueno, ¿va a durar eso? Espero que dure, porque sabía que esas cosas no duran mucho tiempo y terminan mal. Esto, uno no puede ser, todos los seres humanos tenemos un cerebro humano que tiene ángeles y demonios. No podemos crear una sociedad feliz y exitosa con 50% de la población pobre o indigente. Hay que, y no quiero aparecer como una crítica, porque yo pienso que Argentina evidentemente necesitaba a algo como una locura de Milei. Ahora, Milei está loco, no sé, se preparó para ser presidente. ¿Qué es lo importante en Argentina? El fútbol, y él trató de ser arquero de un equipo profesional de fútbol, el rock and roll, y él es un músico de rock, la economía, que se admira más que cualquier otra especialidad y profesión en la Argentina, después de los abogados y los que son los únicos que se llaman doctores en Argentina, este, y, eh, y se alió a dos o tres partidos de importancia: el partido militar, que representa a Villarruel, el partido de los terratenientes, que representa a Bullrich, y el partido de la mafia calabresa, que representa a Macri. Entonces, no es tan sencillo. Querrías Chimento, querrías saber qué es lo que realmente pasa ahí. ¿Qué pasa con la pelea entre él y Villarruel? ¿Qué va a pasar con Bullrich y Macri y él? ¿Va a poder no, lo van a matar? ¿Qué va a pasar? Que la juventud lo haya votado es lógico, la juventud se estaba yendo. Yo lo que escucho de Argentina todavía es que la gente con dinero quiere sacarlo, que la gente de la provincia está harta de mantener la capital, que ir a la Argentina es un problema de seguridad personal por los robos y los ataques, pero que todo el mundo espera desesperadamente que funcione, porque se trató de un modo parecido con Martínez de Oz, parecido con Menem, y todas las soluciones se han tratado y nada ha funcionado. Y lo único que espero es que Estados Unidos no vayan en la misma dirección, pero de solo escuchar hoy en el Congreso de cómo se está interrogando al candidato a secretario de Salud en Estados Unidos que está en contra de medicina. Es increíble. Perdón, no quería descargarme de nada y soy optimista y quiero desear que este nuevo gobierno haga una diferencia. Y por otro lado, sin ser economista, yo digo, la inflación baja cuando la gente no gasta. Si no gasta, ¿cómo va a haber inflación? Yo sé que la gente ha dejado de gastar o ha gastado las cosas que calculan que tienen ventaja porque el peso está fuerte y el dólar está bajo, como irse del país a Brasil o cosas así, ¿no? Perdón, nuevamente. bueno, Y ok. gracias por... Raúl, un comentario en esto. Daniel, yo pienso que mi ley en gran parte se hace, ¿no?
Él Se eligió, hace. se hace, en gran parte se hace, él eligió ser una celebridad. Vos decías el Mm. rock, el fútbol, él eligió ser una celebridad y Correcto. deja que todo lo demás, él confía mucho en las redes sociales. En este momento él tiene más de 3.600.000 seguidores en las redes sociales. Y te comento, yo estoy acreditado en Casa de Gobierno hace como 45 años y en la actualidad, antes venían los funcionarios a hablar o nos pasaban las gacetillas. En este momento no vienen los funcionarios a hablar y las comunicaciones son por lo ex y por redes sociales. Nos Claro. enteramos de las cosas que suceden por redes sociales. A veces se esperan a los funcionarios cuando se van, pero es muy poca digamos, el contacto personal que se tiene con ellos. Entonces, y tiene todo un ejército de gente que trabaja para él en las redes sociales. En cuanto a lo económico, vos también tenés razón, porque hay una gran recesión, la gente ha dejado de gastar, se han recortado un montón de aspectos de ítems en el presupuesto nacional, pero la gente, no sé, es un misterio, confía, ¿no? Confía, que cree que esto de alguna manera es un camino frente a un Estado, frente a gobiernos que lo único eslogan que tenían era el Estado presente, la patria es el otro, el Estado te cuida, y resulta que lo único que hacían era aumentar tu penuria. Y bueno, ahí creo que cabe, mirá, creo que cabe una frase de Perón en ese sentido. Perón decía, nosotros no fuimos buenos, fuimos malos, pero los que vinieron fueron peores y nos hicieron óptimos a nosotros. Eso decía Perón. Y bueno, ese es un gran tema. Y en cuanto a cuánto puede durar, es una incógnita, realmente una incógnita. Hay dirigentes que en marzo del año pasado decían que en abril se caía Milei. Y yo creo que gran parte está en la economía más que lo político, en la economía, que es la víscera más sensible de la gente, y esto en la medida en que pueda caminar, bueno, va a seguir contando con apoyo, ¿no? Como dijo Eduardo, también después de un año, su popularidad ha aumentado, que realmente al año de un término de gobierno es lo contrario, ¿no? Algo así. Eh, Finalmente pasa eso, que se sí, pierde, va perdiendo popularidad. sí. Ahí tiene una imagen negativa, hay mucha gente, cerca del 50% piensa que no es un buen gobierno, pero generalmente es gente de la oposición. Hay muchos trabajadores estatales donde ahí durante el peronismo se tomó mucha gente porque era la militancia rentada, ¿no? Bueno, hay que ver si las medidas económicas dan resultados. Las grandes empresas son cautelosas en hacer inversiones porque primero no pueden sacar los dólares. Y bueno, hay que ver si se levanta el cepo a ver qué es lo que pasa, porque también eso es un riesgo de que todos los pesos que están acumulados, ahorrados, vayan directamente al dólar y eso provoque una demanda de dólares que no se pueda satisfacer. Muy bien. Isaac, Isaac, adelante. Sí, muchas gracias Raúl y Eduardo. Yo quiero ser muy, muy sucinto en este aspecto. Yo creo que los argentinos se han olvidado o tratan de olvidarse de ser masoquistas. Y con el hecho de elegir a Milei han demostrado que posiblemente dejen de ser masoquistas. Bueno, Muy, a muy ver, conciso, ¿eh? Muy muy conciso, conciso. Isaac, ¿eh? Contundente, contundente. Sí, lo que pasa es que, Isaac, acá ha habido un cansancio y un hartazgo de las dirigencias políticas que no han solucionado el tema económico de nadie. Ni siquiera se pueden poner de acuerdo en cosas elementales de la política. Entonces, eso es pendular y vos sabés que la política necesita tiempo para desarrollarse. Es como crear un hijo. No lo vas a criar en un año. Y de a poco, con el tiempo, bueno, se desarrollará, pero esa política pendular es lo más nefasto que ha tenido la Argentina. Bueno, Daniel, te quiero recordar una cosa, y Sí, es Eduardo. el año 2001. ¿Te acordás que la gente decía que se vayan todos, que se vayan todos? Era tal el hartazgo de la población con la clase política o la casta, como la llama Milei, que decían que se vayan todos. Milei es la encarnación del que se vayan todos, porque él no pertenece a la casta. Entonces, la gente dice, los políticos no van a arreglar nada. Dejémoslo a este que viene de afuera,
que creo que va a arreglar. Y mi opinión personal es que mi ley va a durar mucho y va a crear escuela. Bueno, yo que querría de que tus deseos se hagan realidad. Yo te digo que en medicina, en Mendoza existe un hospital neuropsiquiátrico que se llama El Sauce, lo pondríamos en el Sauce, pero de noche a la mañana. En Buenos Aires sería en el Borda, no sé cómo es en San Luis, pero está loco. Yo pienso que no está loco, pienso que está en el espectro. Es un hombre que no tiene mucho control. Efectivamente, quien mencionó que está lobotomizado, genéticamente lo es. Un poco es así nuestro propio Donald Trump, que habla lo que piensa, dice lo que piensa. Uno no está acostumbrado a eso. Yo pienso, sin embargo, que Argentina es más que economía, es un problema de corrupción, de educación, de deterioro de instituciones, de moral, de ética. No que todavía no existe en la Argentina un significante porcentaje de población que trabaja, pero yo veo, por ejemplo, con tristeza lo que ha pasado con la medicina en Argentina, con un país orgulloso. Bueno, todos nosotros recordamos la Argentina en nuestras infancias, es como un sueño que ha pasado, ¿no? Y sí, hay muchas causas, pero en general ha sido corrupción, falta de ética, de moral, en fin, son temas larguísimos de conversar. Ahora, ¿qué es el misterio en él? Es la familia, de dónde viene, qué es él, de dónde surgió, quién lo apoyó, qué va a pasar de vuelta con Villarruel, con Bullrich, con el partido militar, con el partido de los terratenientes, con la gente rica en Buenos Aires, las provincias, los países limítrofes, en fin. Muy complicado el asunto. Los chinos. Tenemos que Bueno, hablar con Ovidio, tenemos que hablar con Ovidio para dentro de un año hacer otra charla como esta y Y contestar todas las compararlo, preguntas. vamos a exactamente. comparar. Yo Luis, creo que Luis, Raúl va a estar muy contento de darte un montón de Yo respuestas. les digo que el Ojalá. viernes pasado mañana me voy en dirección a Sudamérica, voy a darme una idea de lo que está ocurriendo, voy a hablar con mucha gente, pero sí, la realidad es preocupante, pero uno tiene esperanza. Siempre se ha dicho, confianza es lo último que uno pierde. Lo veo en los pacientes que están agonizando y que piensan que van a tener más vida, ¿no? a No ver, sé. Luis Guarda, adelante, tiene una pregunta. Una pregunta, ¿cómo se está planteando, manejando el problema de la violencia y del narcotráfico, que me imagino también en Argentina es un problema? Correcto. Sí, Raúl. Es muy difícil el tema del narcotráfico porque está inficionado en todos los sectores de la Argentina y especialmente en el Gran Buenos Aires. Acá ha habido intendentes que se han quejado porque sus choferes de ambulancia no le hacían caso y él le dejaba distribuir droga dentro del ejido del partido, ¿no? Y está metida en todo, en todos lados, en las villas. Es muy complicado erradicar eso porque constituye una salida laboral y de dinero muy rápida para los jóvenes. Ese es el gran tema también, ¿no? Enseguida pueden conseguir dinero. ¿Para qué van a estudiar 5, 6, 10 años y después siendo dealers o vendiendo droga pueden hacerse en 2 años, pueden hacerse una fortuna, ¿no? Ese es uno de los grandes temas. Y después, el Rosario es Rosario es una ciudad que está completamente tomada. Pues es que había un informe de la DEA que decía que raro, un país que no, la gran capital no estaba ocupada por los narcotraficantes, y en este caso era Rosario. No te olvides que la Argentina tiene muchas fronteras que son absolutamente impermeables. Yo soy de Chaco, tenemos 60 kilómetros de frontera con Paraguay y uno cruza. Yo he cruzado a los 15 años sin ningún documento, sin nada, Paraguay. Te imaginas lo que se puede cruzar, ¿no? En una canoa, chao, listo. Y hasta que eso no se pueda controlar es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Juan José, desde Costa Rica, ¿tiene alguna pregunta? ¿Estás silenciado? Ahí está. Sí. Saludos, un gran gusto de volverme a unir a este grupo.
Nosotros en Costa Rica hemos vivido el enfrentamiento al recorte del aparato institucional, un Estado que se desbordó de burocracia, de salarios privilegiados, de condiciones de pensión que no podemos pagar. Sin embargo, el recorte del aparato estatal implica desempleo. Y siempre hemos dicho que se puede compensar con fuentes de trabajo, pero ese es un tema muy complicado y a mí me venía a la mente qué puede hacer en la Argentina el gobierno para crear fuentes de trabajo, porque obviamente yo desconozco letra pequeña de limitaciones con relación a los dólares que pueden salir a la inversión, pero es que ahí está parte de la respuesta, de darle al pueblo un oxígeno que le permita volver a gastar. Interesante. ¿Tú, Raúl, crees que las Sí, inversiones van a volver a Argentina? O sea, más inversiones para dar más empleo, más fuentes de trabajo. Juan José, lo que pasa es que la Argentina tiene una legislación laboral que es muy complicada. Para tener una empresa registrada en blanco, se necesita un montón de dinero y aparte vos necesitas, por ejemplo, desprenderte de un empleado y hay muchos empresarios pymes que le cuesta a la empresa eso por la cantidad de indemnizaciones, multas y un montón de cosas que hay. Por otra parte, dicen que en Estados Unidos se hizo grande por tres palabras, ¿no? You are fired a los empleados. Vas, pasas por la caja, te dan el dinero hasta el último mes que trabajaste y listo. Acá hay que pagar un montón de dinero por las indemnizaciones. No cuestiono si está bien, está mal, lo de Estados Unidos, lo de la Argentina. Es así, está esa legislación laboral que fue creciendo al calor del peronismo. Fíjate que hay convenios laborales en la Argentina que son del año 1975. 1975, se lo llama convenio que tiene una ultra actividad, pero hace, no sé, 50 años y son normas de lo más desactualizadas y están vigentes todavía, ¿no? Y después que hay un gran poder de los sindicatos, eso es impresionante. Acá hay empresas que los sindicatos estaban en desacuerdo, entonces agarraban, les bloqueaban las entradas y no podían vender ni entrar insumos ni sacar producción. Y así durante una semana o más. Y el gobierno no hacía nada, no había ningún tipo de reacción porque, bueno, en su momento los sindicatos tenían un gran poder. Y ese es un tema, ¿no? Ese es un gran tema. Así que, bueno, Inglaterra lo pudo solucionar rebajando el poder de los sindicatos, salvo los grandes sindicatos como los mineros. Bueno, pero hasta que no se pueda lograr un consenso o que sea más fácil el tema laboral, va a ser muy difícil generar mayores emprendimientos y que puedan ser sostenibles. Eso, sobre todo eso. Oscar, ¿alguna pregunta? Oscar, estás en silencio, tienes que salir de silencio. Oscar, no te escuchamos, Oscar, apretá el botón del mute, del mudo. Eso. Ahora, adelante. Bueno, ahora creo que sí. Ahora sí. De cualquier manera, yo quedo muy contento por el momento con Milei. Nos sacó a Cristina y a su esposo del medio y eso creo que ya es una ventaja enorme. Bueno, ok, muy bien. Bernardo, estás allá y te veo, Bernardo. A ver, ¿alguna pregunta o algo? Aquí Adelante. estoy. No, pues yo con la situación esta que tenemos en México no tengo nada que opinar. Bueno, Así es que me parece muy bien lo que está haciendo Milei. Parece ser que efectivamente está haciendo cosas buenas. bueno, entonces, Parece que allá en México la tienen a una pseudo Cristina, ¿no? Sí, no, ojalá y fuera alguien que hiciera algo porque no sabemos ni qué hace No ni qué era no hace. Cristina, era Cretina. ¿algún comentario, Daniel, sobre México que ahí Bernardo dijo? No, yo No, creo que que estoy están, equivocado, ¿no? mi comentario de México, que están desfasados en el ciclo pendular, el péndulo que va de izquierda a la derecha. Aquel que piensa que lo que vivimos ahora va a ser igual en 4 años está equivocado. En mi experiencia, lo único que puedo decirle a mis hijos y nietos que espere que las cosas van a cambiar.
porque cambio es algo inevitable en la vida humana. México, por supuesto, está el mexicano puede decirlo mucho más que yo, está en un movimiento, en un momento de izquierda, y muy distinto al momento que está Estados Unidos y Argentina, y entonces y se siente amenazado, por supuesto, por Estados Unidos, y esta nueva presidente está por verse. Mucha gente piensa que es una lacaya que va a repetir las políticas de su predecesor. México, por otro lado, sufre mucho de las decisiones americanas, especialmente en la parte del sur oeste de Estados Unidos, que como hemos conversado, Vidio, todavía sigue siendo México y todavía puede dar una gran sorpresa a la política interna americana, la enorme población mexicana que vive en el sur y en el oeste de Estados Unidos. Pero sí, hay mucho miedo en México, pero no saben a dónde ir porque Estados Unidos también está muy inestable. Muy En bien. fin. Luis, No, no estamos saliendo del tema, ¿no? Estoy yo en este momento aquí en México. A mí me parece que es muy temprano evaluar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Lleva solamente 100 días en el gobierno. Hasta el momento ha mostrado una cabeza muy fría para tomar decisiones, especialmente en este momento crítico en las relaciones con Estados Unidos. Ella es una persona científica, racional, y que tiene el 80% del apoyo popular, con una oposición grave, fuerte del resto, que está fundamentalmente en las clases altas, ¿no? Yo creo que falta mucho para evaluar al gobierno mexicano. Esperemos un año. muy bien. Luis, si te fijas en Coincido el con Google Luis. en inglés, el Golfo se llama Gulf of America, en el Google en español es Gulf of Mexico. Sí, ¿Cómo lo vamos a llamar? Bueno, pero esos, yo diría son detalles cosméticos en este momento. Pero bueno, o sea, el nombre, eso es. Raúl, ¿algún otro comentario? No, bueno, les agradezco la atención. Una sola cosa le quería decir. Ustedes que viven en Estados Unidos, la gente que va a Estados Unidos se tiene que adaptar sí o sí a las normas de Estados Unidos. Es muy diferente. Es muy diferente a lo que pasa a veces en América Latina, donde hay comunidades que se van trasladando de un lado a otro y quieren seguir sus propias normas y quieren seguir sus propias reglas. En Estados Unidos hay que adaptarse sí o sí, ustedes lo sabrán mejor que yo, a las normas de Estados Unidos, nada más. Pero en la Argentina en este momento había una gran emigración, un país de inmigración, y ahora muchos de los descendientes de españoles e italianos están en los consulados tratando de conseguir visas o pasaportes para... Cierto, Es es una cierto. cosa que va en contra de la tradición, digamos, de inmigración argentina. Correcto. Yo tengo dos hijos profesionales que están viviendo, una en España y otro en la República Checa. Y lo que les llama la atención a ellos es, de alguna manera, la previsibilidad que pueden tener, cosa que acá no se puede. Ese es el tema. Vos aquí ahorrás para comprarte un auto, ahorrás 8 meses, un año, y cuando lo vas a comprar, el auto te sale el doble. Ese es el grave problema. O en un momento podés perder todo lo que hiciste, ¿no? Esa es una incertidumbre que vivimos permanentemente acá los argentinos, y que cuando vamos a otros países donde hay una cierta estabilidad, por eso somos emprendedores, trabajadores, y bueno, por eso progresan, ¿no? Ovidio, quería decirte que del 2013 a la fecha se han ido de la Argentina 1.800.000 argentinas, principalmente Europa, pero Wow. esa población fue reemplazada por la misma cantidad de gente proveniente de países limítrofes, especialmente Paraguay y Bolivia. Y Sí, Venezuela. acá Y Venezuela se también, ¿no? Venezuela. sí, se calcula que a la Argentina entran anualmente alrededor de 400.000 inmigrantes, pero del más bajo nivel, a quienes hay que darle comida, educación, salud, vivienda, y generan una serie de... Generalmente van y se ubican en las villas miserias. Entonces, El otro es lado, una... el otro lado del reverso de esa moneda es que la gente que se va son las más educadas y emprendedoras. Claro, Totalmente, profesionales. Los hijos, por ejemplo. totalmente. En Argentina, en España viven en este momento, de acuerdo a una estadística que dio la Cancillería el otro día, 445.000 argentinos, de las cuales la gran mayoría son profesionales.
te digo, yo tengo una hija profesional, otro hijo profesional y están viviendo allá, ¿no? Así que no sé si van a querer volver en algún momento, pero bueno, Interesante. es así. Esteban, seguro no hay ninguna pregunta del lado de Esteban. No. Bueno, ¿alguien más? A ver, Daniel, ¿quieres unas palabras ya para cerrar acá o terminar? Un comentario final. Bueno, Gracias. mi comentario final es que deseo éxito y deseo que todos los buenos deseos ante este gobierno tan raro e impensado se cumplan las cosas positivas y que sea el comienzo de un periodo de prosperidad y de alegría. Como todo el mundo dice, paz, alegría y felicidad y prosperidad. Pero hay dudas todavía que quedan. Es cierto. Sale Sussman, allá está, te veo. ¿Tienes algún comentario? Estás silenciada, por favor, si quieres decir algo. Ahora, adelante. Me parece que la política económica de Milei es fantástica y los resultados lo dicen todo. Y como todo el mundo presente aquí, espero que su triunfo continúe y que no se le vaya la mano. Bueno, todos están muy esperanzados y con buenos deseos, ¿eh? Así que esperamos que se cumplan los deseos. Ovidio, Sí, yo parece quiero, que Luis, yo quiero ¿levantó la mano, agradecerle. Luis? No, gracias. No. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, Ovidio, yo Raúl. quiero agradecerle a Raúl que nos haya dedicado estos momentos. Ustedes vieron que él está súper informado sobre la actualidad argentina y solamente quiero compartir con ustedes que a Raúl lo conocí a los 17 años cuando compartíamos un cuarto en un pensionado universitario y que desde entonces hemos continuado a través del tiempo y del espacio siempre conectados. Gracias, Raúl. sí, así es, ¿no? Y gracias a vos, Eduardo, y gracias a quienes nos han escuchado y por la oportunidad también de comentar y pasar las experiencias, comentar las experiencias que uno ha tenido, que para mí han sido muy gratas a lo largo de mi vida periodística. Y ahora la vida Gracias. de abogado, ¿no? Gracias a los dos, a todos los asistentes. Gracias. Muy Hasta bien. pronto. Gracias por Hasta la la próxima. presentación. Gracias por la Chao. presentación. Está